vamos a empezar. Los ministerios de misericordia. ¿Qué son los ministerios de misericordia? Ustedes ven allí una definición. Los ministerios de misericordia son los encargados de suplir las necesidades palpables de nuestro prójimo. Los ministerios de misericordia son los encargados de suplir las necesidades palpables de nuestro prójimo. Más adelante, gracias, más adelante vamos a ver a fondo esa definición, pero por lo pronto vamos a ver el tema principal del que se ocupan los ministerios de misericordia, la pobreza. La pobreza. Y para entender cuál es la labor de los ministerios de misericordia, lo primero que tenemos que entender es el problema. ¿Cuál es el problema? La pobreza. La pobreza. ¿Qué es la pobreza? La pobreza se define según a quién le preguntes. ¿A quién le preguntes? Si tú le preguntas a un rico qué es la pobreza, pues él va a decir falta de plata. Pero si tú le preguntas a un pobre qué es la pobreza, para el pobre la pobreza es dolor. Porque, como dice Marcos Vidal en una canción, la pobreza, el hambre cuando aprieta ya no es hambre, sino es dolor. Porque la pobreza para el pobre es un padre alcohólico que llega a golpear a una mujer, es no tener acceso a la educación, es el dolor de ver morir a un niño porque no hubo medicamentos para tratarlo, porque el hospital está muy lejos. Es dolor. Para el pobre, la pobreza es dolor. Si nosotros no hacemos bien el diagnóstico, si no entendemos bien el problema, nosotros vamos a quedar tratando solamente los síntomas, pero no vamos a encontrar las causas. ¿Por qué existe la pobreza y por qué los ministerios de misericordia están orientados a combatirla? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, qué es lo que causa la pobreza. ¿Qué es lo que causa la pobreza? Y tenemos varios factores que pueden causar la pobreza. En primer lugar, la pobreza es causada por la injusticia. La pobreza es causada por la injusticia, por la avaricia que hay en este mundo, por el afán que tienen unos pocos de hacerse ricos a expensas de los demás, muchas veces a expensas de los más pobres. Hay unas cifras que yo les traje, las tienen ustedes allí, de varias organizaciones, de varias personas que tienen autoridad para hablar de estas cosas, como por ejemplo el economista Thomas Piketty, que es el economista quizás más famoso de nuestra época. Él dijo que en Colombia el 10% de la población es dueña del 70% de la riqueza. Haz cuentas de eso. El 10% de la población en Colombia es dueña del 70% de la riqueza. Y ustedes saben que cuando uno viaja, uno se encuentra con enormes extensiones de tierra que le pertenecen a una sola persona. Casi que departamentos enteros le pertenecen a un individuo. Y uno piensa, pero ¿cómo es posible? Injusticia se llama. Según cifras del Banco Mundial, en el 2017 Colombia fue, ojo a esto, el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo del mundo, de un total de 194 países, que Colombia ocupe el séptimo lugar en desigualdad social, en donde los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. De esa brecha estamos hablando. Que Colombia ocupe el séptimo lugar es algo supremamente deshonroso. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en Colombia la pobreza se hereda hasta por 11 generaciones. Pero no estamos hablando de cualquier tipo de pobreza, estamos hablando de una pobreza que raya en la pobreza extrema. Hay una línea que se establece para saber cuándo la pobreza se hace extrema. Y esa línea dice que cuando las personas no tienen acceso a servicios básicos, como el agua, por ejemplo, la luz,
salud, ya estamos por debajo de esa línea de pobreza y estamos hablando de pobreza extrema. Ojo a este dato, que este tiene que ver mucho con nosotros. En Bogotá, según el DANE, vivían, mira la cifra, 1.108.136 personas en pobreza extrema. Hay otra forma de calcular esa pobreza extrema cuando es en las ciudades y las personas sí tienen acceso al agua, a la luz y esa clase de cosas. Pero viven con menos de 180.000 pesos mensuales. Y quiero que por un momento trates de imaginarte lo que es pasar un mes con 180.000 pesos. Ahora, tú no estás solo, tienes a tus hijos. Y con eso paga alimentación, arriendos y servicios. Según el DANE, en Bogotá hay 1.108.136 personas viviendo con 180.000 pesos al mes. Según la Oxfam, esta es la cifra más, de todas las cifras que yo he visto, esta cifra siempre me ha parecido escandalosa. Según la Oxfam, una organización caritativa que mide la desigualdad económica en el mundo, el 82% del dinero, nunca olvide esa cifra, hermano, el 82% del dinero que se generó en el mundo en el 2017 fue al 1% más rico del planeta. Es decir, que el 99% de la humanidad, que eso lo incluye a usted y a mí, nos incluye, vivimos solo con el 18% de lo que este planeta produce. Pero somos muchos, dicen. Somos muchos. Y el mundo ya no le cabe más gente. El mundo ya está sobrepoblado y no hay con qué alimentar a tanta gente. Claro, con el 18% de los recursos es difícil mantener a 7.000 millones de habitantes. El problema no es que esta tierra no haya sido diseñada por Dios para suplir al hombre. Este mundo puede alimentar a muchos mundos más. El problema es la injusticia, el problema es la avaricia, el problema es que estas personas quieren adueñarse del mundo. Miren otra cifra, según la Oxfam, las 61 personas más ricas del mundo tienen más dinero que la mitad más pobre del mundo, es decir, tienen más dinero que 1.400 millones de personas juntas. Haga usted la comparación. 61 personas que tienen más dinero que 1.400 millones. Otra causa, otro factor que genera la pobreza. La pobreza es causada por las desgracias. Y ahí podemos encontrar a los desastres naturales, las malas cosechas, las enfermedades, la delincuencia. Ninguno de los que está aquí está exento de que un día lo pierda todo. En un mal negocio, en una estafa, ladrones, una enfermedad mina la economía de una familia al punto de empobrecerla. No importa cuánto dinero pueda tener un hombre, al final puede terminar en la calle. Otro factor de la pobreza es causada por el pecado personal. Y aquí les voy a pedir que me ayuden a buscar esos textos. Alguien que busque, por favor, Proverbios 6, del 6 al 7. Otra persona que busque Proverbios 23, 21. Y otra persona que busque Proverbios 21, 17. Y vamos a ver cómo el pecado personal también es una causa de la pobreza. Proverbios 6, del 6 al 7. ¿Quién lo tiene para que lo lea, por favor, en voz alta? Sigue. Miren que, bueno, creo que debe seguir hasta donde habla de la desgracia y la pobreza. ¿Hasta qué versículo fue? Hasta el 11, hay que corregirlo ahí, hasta el 11. Fíjense entonces que la pobreza también es causada directamente por la pereza. Y hoy vamos a hablar mucho de eso, de que a veces las personas están esperando que les ayuden, que les den, pero son bien perezosas. Proverbios 23, 21. ¿Qué dice Proverbios 23, 21? Alguien que lo lea, por favor.
El sueño hará vestir vestidos rotos. La pereza es causa de la pobreza, pero también los vicios, la vida de excesos, el ser un comelón, eso termina causando pobreza. La mala mayordomía, alguien que lea Proverbios 21:17. También es cierto que hay personas que viven gastando más de lo que ganan. Y esas personas viven normalmente en la pobreza simplemente porque no pueden adaptar su estilo de vida a sus ingresos. En las iglesias de la prosperidad, en las iglesias carismáticas, uno ve esa problemática muchas veces. Yo que estuve allá, la viví de cerca, porque el mensaje del púlpito es que tú tienes que ser próspero, es que tú tienes que andar con buena ropa, tienes que tener un buen carro parqueado, tienes que además traer la siembra a la iglesia. Y una persona que está tratando de llevar ese estilo de vida y llevar plata a la iglesia, ¿cómo termina? Arruinada. Y es más apariencia que otra cosa. Y la iglesia sigue llena, la iglesia carismática sigue llena con su evangelio de la prosperidad, porque la gente sigue esperando que un día, con una ofrenda, Dios los bendiga y los saque de pobres. Pero no se dan cuenta que muchas veces es por vivir por encima de sus ingresos que están viviendo empobrecidos. Dentro de todas estas causas, de estas causas de la pobreza que son por el pecado personal, podemos incluir también todos los pecados que puedan traer ruina, como las apuestas, la avaricia. Un pecador puede complicarse a sí mismo la vida de tal manera que se arruine él, arruine a sus hijos y arruine a sus nietos. Y usted de pronto conoce la historia, ¿no? Que el abuelo tenía una finca y que esa finca era enorme y que daba mucha plata y no sé qué, pero el abuelo borracho perdió la finca. El abuelo, por andar metido en los casinos, lo perdió todo. Y ahora el abuelo, que era muy rico, tiene hijos pobres, nietos pobres, bisnietos pobres, y así. ¿Él se arruinó la vida él solo? No, él arruinó su vida y la de todos sus descendientes de ahí en adelante. Pero la pobreza es más compleja, porque estos tres factores que acabamos de describir, la injusticia, las desgracias y el pecado, se pueden unir. Y ahí sí que el problema se volvió más difícil de tratar. Y aquí hay un ejemplo. Si una familia, por ejemplo, una familia de desplazados por la violencia llega a Bogotá, a un barrio de la periferia, ya la injusticia los terminó sacando de su tierra. Pero si a eso le sumamos que la madre está enferma y que toda la economía se está yendo en un tratamiento para ella, bueno, ahora una desgracia les ha acontecido. Y si a eso le sumamos que uno de los muchachos, llevado por la desesperación, terminó en la droga, ¿y sabe qué? Esas problemáticas no son raras. Esas problemáticas son muy comunes, muy comunes. Entonces, fíjense cómo la pobreza es bastante, bastante compleja e incluso puede llegar a ser una pobreza profunda, una pobreza que no comenzó con un problema, sino que es la suma de muchas problemáticas. Para entender bien la pobreza, debemos entenderla desde una cosmovisión bíblica. Y aquí hay una manera muy, muy sencilla de entender lo que es la pobreza a la luz de la Biblia. Lo primero que tenemos que recordar es cómo fue creado Adán, ¿en la pobreza o en la abundancia? En la abundancia. ¿En el desorden o en la armonía? En la armonía. En la armonía. La palabra shalom, que nosotros conocemos, que significa paz, ese shalom, cuando los judíos se saludan entre ellos, shalom, no solamente están diciendo paz, sino que están deseándose bienestar. La palabra shalom va más allá de la simple paz, la simple quietud, y tiene que ver con este concepto de la armonía. La pobreza es la falta de shalom, la pobreza es la falta de armonía en alguna de estas cuatro relaciones que ustedes ven allí. En primer lugar, la relación con Dios. En segundo lugar, la relación con el prójimo. En tercer lugar, la relación conmigo mismo y mi cuerpo. Y en cuarto lugar, la relación con la creación. De estas cuatro vamos a tratar de verlas una a una.
¿Por qué la pobreza es la falta de armonía con la creación? Pues porque de la creación es de donde obtenemos nosotros nuestros recursos materiales. Adán tenía perfecta armonía con la creación, a él no le hacía falta nada. Pero debido al pecado, ahora el hombre tiene una falta de armonía con la creación, por eso abusa de la creación, por eso quiere abarcar todo lo que más pueda y tantos tesoros como sea posible. Y ese afán desmedido por acumular cosas hace que el hombre termine idolatrando la creación. Esa mala relación, esa falta de armonía con la creación es una forma de pobreza. Y cuando en una familia no hay pan para el desayuno, no hay alimentos, lo que les falta es lo que la creación les provee. Es esa falta de armonía con la creación. Es pobreza en relación conmigo mismo y mi cuerpo. Entonces una persona es pobre también cuando está enferma. Porque recuerden que la pobreza a la luz de la Biblia es la falta de armonía, la falta de shalom con alguna de estas relaciones, conmigo mismo y mi cuerpo. Y no solamente cuando estoy enfermo físicamente, sino cuando estoy deprimido, cuando estoy agobiado por algún temor, alguna deuda, ahí yo estoy experimentando una forma de pobreza. En relación con el prójimo, la falta de armonía con mi esposa o con mis hijos o con mis vecinos o con mi papá o con los hermanos de la iglesia. Bueno, la falta de armonía entre nosotros, eso es también una forma de pobreza. Y obviamente la mayor pobreza del hombre, ¿cuál es? Tener una falta de armonía en su relación con Dios. Esa es la más grande pobreza. Entonces, a la luz de lo que estamos diciendo, se puede ser rico y pobre a la vez, según la relación que tengamos con el prójimo o con la creación o con nosotros mismos. Y hay un ejemplo que yo les puse allí. Digamos, una persona que está en un estrato 6, le falta armonía con la creación, si tiene lo suficiente, tiene buen carro, buena plata, buen mercado. No, pero está divorciado, sus hijos no lo quieren ver. ¿Es pobre? Sí es pobre. En ese sentido es pobre en cuanto a sus relaciones. O puede pasar que una familia esté en la iglesia, en cuanto a su relación con Dios, ¿son pobres? Bueno, no, si son cristianos fieles, están bien, pero si viven en un estrato 1, pasan muchas necesidades, ¿son pobres? Sí son pobres. Entonces se dan cuenta cómo la pobreza se debe medir en todas las áreas de la vida del ser humano y se dan cuenta cómo los ministerios de misericordia deben tratar de atender estas necesidades, pero particularmente las necesidades que son palpables. Aunque todos los seres humanos somos pobres en algún sentido, los cristianos somos inmensamente ricos por nuestra posición en Cristo y podemos enriquecer a otros. Ahí hay unas citas. 2 Corintios 6:10, el apóstol Pablo, hablando de él y de su equipo de trabajo, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El apóstol Pablo era muy consciente de las riquezas que él poseía en Cristo, y aunque él no tenía muchas posesiones económicas, sin embargo, él estaba enriqueciendo a otros. Efesios 1 del 16 al 19, fíjense lo que dice de las abundantes riquezas que tenemos en Cristo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hay algo en estos últimos versículos, el 18 y el 19, que es, a ver, ¿cómo decirlo? Es demasiado abundante, es demasiado grande. Es como que Pablo nos está describiendo cosas que son inmensas y hay que estudiarlas una a una. Pero ustedes pueden ver allí que nosotros, según el apóstol Pablo, somos ricos. Y él quiere que los efesios, y pues por extensión nosotros, sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la
súper eminente grandeza de su poder para con nosotros. No solamente somos ricos los cristianos, inmensamente ricos, sino inmensamente poderosos. Porque Dios está por nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si hay un pueblo en esta tierra equipado para combatir la pobreza, la desgracia, la desigualdad social y todas las terribles consecuencias que el pecado ha traído, es la iglesia. La iglesia tiene todas las riquezas, tiene todos los recursos del cielo, Dios está de su parte y nosotros tenemos que hacernos conscientes de eso. Porque en un sentido todos somos pobres, sí, pero en cuanto a los cristianos, somos muy ricos debido a lo que poseemos en Cristo, debido a lo dice el apóstol Pablo de otra manera, en Romanos, las inescrutables riquezas que tenemos nosotros en Cristo, las incontables riquezas que tenemos en Cristo. Bien, qué bueno. Vamos a ver la definición. ¿Qué son los ministerios de misericordia? Allí vamos a ver su definición, su importancia, su motivación y sus demandas. Vamos a entrar ya a ver los ministerios de misericordia. Su definición, su importancia, su motivación y sus demandas. Su definición ya la vimos. Los ministerios de misericordia son los encargados de suplir las necesidades palpables de nuestro prójimo. Una excelente ilustración de ese ministerio es la parábola del buen samaritano, que por cuestión de tiempo no podemos volver y explicarla, pero la conocemos, ¿verdad? Todos conocemos lo que hizo el buen samaritano por el judío que había sido atacado camino a Jericó. Nosotros allí lo que encontramos en esa parábola del buen samaritano son varios principios, y a lo largo de la enseñanza vamos a ver cómo lucen esos principios en la práctica. La importancia. La misericordia es una marca tan esencial del cristianismo que se convierte en una prueba de la autenticidad de nuestra fe. La misericordia no es opcional ni adicional para el cristiano. En otras palabras, si tú no eres misericordioso, tú no eres ¿qué? Cristiano. El ministerio de la misericordia consiste en obrar para cubrir las necesidades palpables de nuestro prójimo. Parte del trabajo de la iglesia para hacer avanzar el reino de Dios es aliviar los efectos del pecado en todas las áreas de la vida. O sea, trabajar para restaurar esas 4 relaciones rotas que vimos hace un rato, para devolverle la armonía a esas relaciones que cuando se rompen se convierten en pobreza. Para los que no lo saben, envía al grupo de la iglesia a la conferencia, el texto, si quieren seguirlo allí, lo pueden hacer. La Biblia habla de manera amplia y exhaustiva de esta labor. En la ley, en los profetas, Cristo y los apóstoles hablaron continuamente del deber de servirle al prójimo. La misericordia ha sido parte, además, del plan de redención desde siempre. Y un ejemplo de eso es el caso de Ruth. El caso de Ruth. Porque fue una obra de misericordia la que Dios usó para que Ruth y vos se conocieran. ¿Cuál fue esa obra de misericordia que se hizo para con Ruth? ¿Quién recuerda? Se le permitió espigar a los pobres en la ley. Les estaba permitido, después de que se recogía la cosecha, ir a rebuscarse lo que quedaba. Entonces, vos tiene ese acto de misericordia para con Ruth. Y gracias a ese acto de misericordia, tú y yo estamos sentados aquí, en una iglesia cristiana, este día. Entonces, dentro del plan de redención, hubo muchos momentos particulares en donde la misericordia hizo que el plan de Dios avanzara. Por ejemplo, Moisés está en el agua, ¿verdad? Está corriendo allí peligro, y alguien tiene misericordia de él. ¿Quién? La hija del faraón. ¿Era importante que la hija de Faraón tuviera misericordia en ese momento? Sí. Bueno, ustedes podrán verlo a lo largo de la historia de la redención. Muchas veces la obra de misericordia hizo avanzar la obra de la redención.
La historia de la iglesia también testifica de la importancia de ese ministerio de misericordia, el cual hizo la diferencia en las culturas a la que el cristianismo llegó. Alguna vez, estudiando acerca de los cristianos de Roma, leía que las niñas recién nacidas no eran muy apreciadas. Las familias esperaban tener varones, no niñas, y muchas veces a las niñas las dejaban en el basurero o las mataban. Y las iglesias cristianas de Roma tenían como la costumbre de estar pendiente del basurero. ¿Por qué? Porque en cualquier momento abandonan una niña y hay que adoptarla. Los romanos, como cultura, despreciaban la debilidad profundamente. Cuando una persona resultaba enferma con enfermedad incapacitante, la arrojaban a la calle y adivine quién recogía a esa persona. Los cristianos. Los cristianos en Roma tenían como un principio y era: vamos a recibir a esa persona que está desprotegida, la vamos a llevar a la casa, la vamos a tener 15 días y si a los 15 días vemos que la persona no trabaja, el que no trabaja, que no coma, pero le vamos a ayudar. Esa disposición a servir a los más necesitados en Roma llamó la atención de los romanos, porque no estaban acostumbrados a la caridad, al amor, a la misericordia. Estaban acostumbrados a destruir a los débiles, no a ampararlos. Y ese testimonio de la iglesia sirviéndole a los más necesitados no solo estuvo en Roma, sino a lo largo de la historia de la iglesia. Y usted va a encontrar lo siguiente: que toda institución benéfica que ha existido en la humanidad tiene su corazón en la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo la que comenzó con los hospitales, los hogares geriátricos, aún los lugares para tratar con las personas enfermas mentalmente, los orfanatos. Toda institución humana de caridad tiene su corazón en el cristianismo. Y bueno, por eso es tan importante. Además, en la Biblia los ministerios de misericordia son importantes. Vamos a Romanos 15, 23 al 28. Ahí están los apuntes, si usted quiere seguir la lectura, para que entendamos algo. Entendamos que aunque la predicación de la Biblia es importante, la predicación del Evangelio es importante, para Pablo también era importante ayudar a los necesitados. Y en algún momento él tuvo que aplazar la predicación para ir a servirle a los necesitados. Miren Romanos 15, 23 dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora, o sea, no voy a ir a Roma, no puedo ir a Roma, tengo muchas ganas y quiero ir y estar con ustedes y sí, hablarles de Cristo y todo esto, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Para Pablo en ese momento, la prioridad no era la predicación. Para Pablo en ese momento, ¿cuál es la prioridad? La misericordia. Porque la ofrenda que él iba a llevar a Jerusalén era una ofrenda además que iba a salvar vidas porque se estaba pasando por una terrible hambruna. ¿Listo? Su motivación. La única motivación verdadera, estamos hablando de la motivación de los ministerios de misericordia, la única motivación verdadera y duradera para el ministerio de misericordia es una experiencia y una comprensión de la gracia de Dios en el Evangelio, no la culpa. Aquí quiero que alguien me ayude. Oliver, ¿por qué la culpa podría ser una motivación equivocada para mostrar misericordia?
un ejemplo de cuando la culpa es una motivación equivocada para mostrar misericordia. Eli. Para aliviar su conciencia, ¿verdad? Claro, entonces el que peca y reza, empata y si reparte mercados, le va mejor. ¿Sí? Claro, claro. La culpa muchas veces motiva a dar, pero es una motivación incorrecta. Si yo trajera a un niño por allá del barrio último de Bogotá y lo pongo acá y le destapo la camisita y ustedes ven las costillitas y lo ven todo mocosito y sí lo ven mal. Y yo les digo, miren ustedes cómo tienen, ustedes tuvieron hoy desayuno, ayer tuvieron almuerzo y cena, pero este niño no ha comido en 3 días. ¿Cuántos le van a dar? Me hizo sentir terrible. La culpa no es una buena motivación para dar. Si reconocemos que somos pecadores salvados solo por gracia, seremos generosos con los marginados y los desdichados. Si yo entiendo que la gracia que Cristo me mostró a mí es la gracia que yo debo darle al otro, entonces voy a tener una motivación correcta. Ese es el punto. Cuando nos identificamos con los más necesitados, nos identificamos con Cristo, quien escogió vivir entre los más pobres, y eso nunca hay que olvidarlo. Cristo pudo escoger nacer en un palacio, tener amigos ricos de su tiempo, pero él escogió vivir entre los más pobres. Y los más pobres de los más pobres. Tanto así que uno de los apóstoles, cuando escucha que Jesús es de Nazaret, dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Yo los invito a que se metan a Google Maps hoy en la tarde y busquen Nazaret, allá, en Israel. Y van a encontrar cómo es Nazaret, todavía en la antigua Galilea. Sigue siendo, después de 2000 años, un sector muy pobre, es una loma. Es una loma. Los que fueron criados en loma, suba y baje y haga mercado y baje. Así Jesús, esa fue la vida de Jesús, suba y baje la loma todo el día. Hasta el día de hoy Nazaret sigue siendo un lugar no muy bueno para vivir. Allá nació nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, al identificarnos con los más pobres, nos estamos identificando con Cristo. Y eso es muy importante. Mucho cuidado con cómo miramos a las personas que llegan a la iglesia. Porque si estuviéramos en la época de Jesús, Jesús no llegaría con la ropa de marca, la ropa más fina. Jesús no llegaría con túnicas brillantes, unas cadenas de oro. Hoy que hace un momento estaba viendo la transmisión de la misa que hacen allá en el Vaticano el día de hoy. Y es obsceno el espectáculo. Un montón de pequeños reyesuelos honrando a un rey más grande que ellos. Ver toda esa opulencia, en la humildad del Papa, él carga una cruz cubierta de plata, sus borlas son de oro. Ay, todas estas cosas son tan obscenas, no tienen nada que ver con el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia no pisaría el Vaticano. Se identificaría con los más pobres. Por eso los cristianos se deben identificar con los más pobres. Cuando actuamos con misericordia, además somos semejantes a Dios. Nos parecemos a Él al ser misericordiosos. Incluso Jesús lo dice de manera directa, sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. El primer acto de misericordia fue realizado por Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo misericordia de ellos y los cubrió con unas túnicas. Ahí vemos a Dios siendo misericordioso. Cuando actuamos con misericordia, actuamos con justicia. Con justicia.
no es una gran obra la que nosotros hacemos al actuar con misericordia. En el catolicismo existe la idea de las obras erogatorias. ¿Qué son las obras erogatorias? Si tú haces buenas obras, las suficientes, pues te vas al cielo. ¿Listo? Todos conocemos más o menos el tema. Pero resulta que en el catolicismo también existen las obras super erogatorias. Las obras supererogatorias son las que te sobran. Y hay supuestamente santos en la Iglesia Católica que hicieron tantas buenas obras que les sobraron. Y entonces esas buenas obras van a un banco de buenas obras que tiene la Iglesia Católica. Yo sé que usted me mira raro, se quiere reír, pero es verdad, eso es doctrina de ellos. Y esas obras supererogatorias son las que sirven para sacar almas del purgatorio, para cuando el niño le da fiebre, para cuando el negocio no sale, entonces se apela a esas obras de más. Bueno, cuando tú tienes misericordia de otra persona y atiendes su necesidad, cuando tú revisas la ropa que tienes en el closet y te das cuenta que hay 14 camisas que no usas hace un año, entonces no es como, wow, qué generoso soy. Voy a tener misericordia, así con mayúscula, misericordia. Y la vamos a dar a este pobre muchacho que no tiene. Y yo veré, Señor, apúntame ahí unas obras supererogatorias. No, amigo, no estás haciendo sino lo justo. Es un acto de justicia darle al necesitado. Eso no demuestra la grandeza de tu espíritu, lo magnánimo que eres. Nada, es simplemente que es lo justo. Y debes comprometerte con la justicia y debes cambiar el chip. No verlo como una obra super erogatoria, sino como lo correcto, lo justo. ¿Por qué? Porque lo opuesto es pecado. La indolencia es pecado, la indiferencia es pecado, el egoísmo es pecado, el no compartir con otros es pecado. Entonces, lo justo es ser generoso, lo justo es ser misericordioso. Proverbios habla de este asunto con muchos proverbios. Vamos a ver, Proverbios 14:21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Proverbios 29:7. Conoce el justo. ¿A quién llama la Biblia justo? Al que conoce la causa de los pobres, o sea, al que le importa la causa de los pobres, la necesidad de los pobres. Mas el impío no entiende sabiduría. Proverbios 21:26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo, ¿qué hace? Da y no detiene su mano. Y no hay mérito en eso, simplemente es lo correcto, lo justo, lo que se debe hacer. Oprimir al pobre también es pecado, porque también uno muchas veces se encuentra con cristianos que no solamente no son justos, sino que son los que terminan maltratando a los necesitados. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, más el que tiene misericordia del pobre lo honra. Y ojo a esto, porque lo sé porque es una tentación que nosotros tenemos en nuestra carne. ¿Cuántas veces ha pasado que tú vas a un restaurante y la persona que te está atendiendo de pronto cometió un error? La carne llegó salada, la sopa está fría, se le olvidaron los cubiertos. Y tú usas el pequeñísimo poder que te otorga esa mesa para humillarlo, porque te sientes más que el otro. ¿No te das cuenta que tú estás oprimiendo al pobre y afrentando a tu hacedor cuando humillas a esa persona simplemente porque lo ves por debajo de ti? Es impresionante ver cómo, no sé por qué, es muy propio de nuestra cultura colombiana, sentirnos con el derecho de humillar a la persona que nos está sirviendo. Cuando en la Biblia, ¿quién es el más grande? El que sirve.
Eso es algo muy propio de nuestra cultura colombiana. Humillar al que nos sirve, al que trabaja para nosotros, al que está haciendo algún servicio para nosotros. También ocurre que se oprime al pobre no pagándole un salario justo, explotándolo, dice Proverbios 22:16. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Proverbios 22:22. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. O sea, robar al pobre es pecado porque robar es pecado. Pero la Biblia da otra razón adicional. No robes al pobre, ¿por qué? Pues porque es pobre. Pues porque no tiene. ¿Por qué le vas a quitar al que todo tiene? Proverbios 22:23. Porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Un día Dios hará justicia y castigará toda la maldad de los hombres que se enriquecieron a costillas de los más pobres. 5 demandas, 5 cosas que son necesarias para poder llevar a cabo los ministerios de misericordia. Vamos a verlas. En primer lugar, los cristianos deben dar de manera sacrificial. Muchas veces lo que ocurre es que tenemos la idea, a ver, ¿cómo decirlo? Tenemos la idea de venir a este mundo a acumular, a llenar nuestras cuentas bancarias, a tener muchas propiedades y se nos olvida que veníamos a este mundo a dar, a dar. Hay hombres que tienen tanto dinero que no se lo pueden gastar en 14 vidas. No pueden. Acumulan y acumulan y acumulan y se les olvida que hay otras personas que están pasando por necesidades. Los cristianos tenemos que aprender a dar y a veces a dar aún más allá de nuestras fuerzas. ¿Cómo podemos nosotros empezar a tener recursos para hacer ministerios de misericordia? Pues disminuyendo los gastos y cambiando el estilo de vida. Es posible que si tú quieres servirle a otros, necesites un carro más económico, vivir de una manera más austera, una manera más austera, dejar de darte ciertos lujos, ya no puedes ir cada 8 días a cine, ya no puedes cada tercer día comer pizza en la calle. Hay un montón de cosas que tienes que ajustar para poder invertir ese dinero en otros. Porque de lo contrario no se pueden llevar a cabo, porque no son solo palabras, son acciones que atienden necesidades palpables. Margaret Thatcher dijo esta frase: nadie recordaría al buen samaritano si además de buenas intenciones no hubiera tenido dinero. ¿Sí es verdad? Ahora el apóstol Pablo nos dice de unos hermanos de Macedonia que dieron más allá de sus fuerzas. Vamos a ver eso en 2 Corintios 8, del 1 al 4. Dice: Asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, esas iglesias, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, esas iglesias, abundaron en riquezas. Fíjense la contradicción. ¿Eran ricos? Dice Pablo que eran profundamente pobres. ¿Pero qué hicieron? Abundaron en riquezas de su generosidad. ¿No les parece como contrario? Pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Estas iglesias de Macedonia no veían la tarea de llevarle una ayuda a sus hermanos en Jerusalén como una carga, como una obra supererogatoria, sino como un privilegio. Y le rogaron a Pablo: Pablo, mire, la iglesia, usted sabe, la situación está difícil, hemos tenido malas cosechas, está duro, el imperio cada vez nos cobra más impuestos,
la cosa está dura, pero hemos recogido esta ofrenda. Y Pablo ve la ofrenda y dice, uff, eso es mucha generosidad, eso es demasiado. ¿Qué hacen ellos? Le dicen a Pablo, por favor, les rogamos que por favor nos dé esta bendición, nos dé el privilegio de darles a los hermanos que están pasando necesidades en Jerusalén. Fue tal la abundancia que Pablo quedó impresionado de lo que ellos hicieron, más allá de sus fuerzas. Y eso va a requerir siempre, el Ministerio de Misericordia va a requerir muchas veces de eso, de que rompas el marrano y saques lo que tienes allí ahorrado para atender una necesidad. Y que de pronto no te pudiste comprar las Adidas o las Reebok, te tocó comprar Croydon, pero compraste 2 Croydon y le pudiste dar un par a la otra persona. De pronto no pudiste comer ese día, ese mes no pudiste comer carne todos los días, solo 15 días del mes. Los otros 15 días viste cómo te ajustabas para ayudar a personas en necesidad. ¿Sí ven cómo es necesario no solamente tener la intención, sino organizarse, programarse para hacerlo? En segundo lugar, otra demanda del Ministerio de Misericordia. No solo se requiere dinero en este ministerio, es necesario también invertir tiempo y habilidades. Tampoco hay que entenderlo de la otra, como al extremo, ¿no? El problema es plata, plata tengo. ¿Cuánto necesita? ¿Cuánto hay que dar? No, que vea este muchacho que está pasando por problemas, tome billetes, echémosle billetes encima. Y ya con billetes el problema se arregla. No. En una conferencia que estuve con unos hermanos, en donde nos enseñaban acerca de la plantación plantación de iglesias en lugares difíciles, un hermano que venía de Europa, él nos contaba cómo en Europa los políticos, las ONGs, esas organizaciones, tienen la cultura de que todo problema se arregla con plata. Hay una calle llena de drogadictos, todos ellos. ¿Qué hay que dar? Dinero. Tenemos muchas jovencitas por ahí solas, muchos muchachos solos en las calles. Démosles dinero. No, el dinero no siempre resuelve el problema. A veces es necesario invertir tiempo, invertir habilidades. A veces es necesario establecer una relación personal con el necesitado. No solamente abrir la ventanita del carro y pasarle así como con asco 2,000 pesos y cierra la puerta, cierra la ventana rápido para que no se meta el olor. No. A veces es necesario involucrarse en la vida de esa persona y sí, hermanos, sí, aguantarse los malos olores. Aguantarse situaciones que son incómodas, pero si hay alguien en este mundo capacitado para convivir con esas situaciones, es un cristiano. Es un cristiano. Si hay alguien en este mundo a quien Dios le ha dado la misericordia suficiente para cuidar de un enfermo que huele mal, para cuidar de una persona que está desquiciada, es un cristiano. La misericordia nos tiene que alcanzar para cuidar de alguien que está en necesidad. Y no debemos ni quejarnos, ni verlo otra vez como una obra supererogatoria. Y no debemos verlo, no debemos deshumanizarnos tampoco, porque a veces pasa, eso sé que ocurre en la medicina, que a los doctores les enseñan a no entablar ninguna relación con el paciente para poderlo tratar mejor. Entonces se deshumanizan y tratan el brazo de esa persona como un pedazo de carne que hay que coser, y ya. Y a veces incluso ocurre que el doctor recibe al paciente y ni siquiera lo mira a los ojos. En ningún momento lo mira a los ojos. Solo está escribiendo, lo toca, lo mira, listo, para afuera. Otro cuerpo más que pasó por el consultorio. Y no existió ninguna relación entre el doctor y el paciente. Eso no es de lo que estamos hablando. No, hay que involucrarse en la vida de esas personas. El buen samaritano no solo le dio una moneda al que estaba herido.
¿Cómo hubiera sido la historia del buen samaritano? Si solamente coge billetes y, un hombre en la calle, echémosle billetes y vámonos a seguir con los negocios. ¿Qué hizo el buen samaritano? Lo levantó, se lo llevó a una posada y además de eso se comprometió. Cuídame, cogió la plata, se la entregó al de la posada y le dice, cuídame a este hombre. Lo que gaste de más, yo luego te lo pago. Se hizo cargo. Se hizo cargo de una persona que él no conocía. Se involucró personalmente. ¿Y a dónde fue? Probablemente a trabajar, no tenía más plata. Probablemente a hacer sus negocios para luego venir y había dejado empeñado al hombre. ¿Se había hecho responsable o no? Sí, se hizo responsable. Eso es lo que no nos gusta de todo esto. Y esa es la verdad cruda y dura. Dar 2,000 pesos no es problema, dar 50 no es problema, dar 100, dar 200 no es problema. El problema es involucrar a una persona en nuestra vida. Porque si de repente en la calle nosotros le damos a un muchacho algo, luego ese muchacho se entera dónde vivimos y llega ya. Hermanito, ya sabe que usted es cristiano. Hermanito, que no he comido nada, hermanito. Hermanito, ayúdeme, hermanito. La verdad es esa. Lo que está en el fondo es nuestro profundo egoísmo. Lo que no quiere comprometerse con el otro. Entonces mejor de lejitos. No funciona de lejitos un ministerio de misericordia porque las necesidades que hay que atender son profundas, porque el ministerio de misericordia tiene que ser una puerta para predicar el evangelio y no voy a predicarle el evangelio si trato a la persona como una cosa que necesita plata y ya, me deshago el problema. En tercer lugar, otra demanda del ministerio de misericordia es orientar la vida hacia otros. Dejar de pensar en mí. Y eso nos pasa a todos con frecuencia. La oración del borrego, ¿la conocen la oración del borrego? Bendíceme, ayúdame, provéeme, dame, ayúdame. Esa oración del borrego, ¿en quién está centrada? En mí. En mí. Los ministerios de misericordia requieren desarrollar una vocación de servicio que está pensando en los demás, siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo tiene una profunda orientación hacia los demás y además tiene una profunda orientación hacia los más vulnerables de manera particular. Y eso es fácil de recordar. Miren, si aquí en esta iglesia tuviéramos VIP, ¿saben lo que es VIP, no? Very important person, la gente importante. Entonces tenemos los que más diezman, los que más diezman aquí al frente. Entonces, los que más diezman y los que son de estratos 4, 5 y 6, los vamos a dejar acá y acá toda la gente bien. Supongamos que fuéramos una iglesia así. Y aquí a este lado, la gente que no tiene tanta plata. Los más pobres, los que siempre están en dificultades económicas, muy bien. Si Jesús entrara por la puerta, ¿cuál de las dos naves creen que escogería de manera natural? Los más necesitados. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús hacía siempre. Siempre tenía una fuerte vocación hacia los más necesitados y entre más despreciados y pobres y sucios, más cerca quería estar de ellos. Es un leproso, venga, lo abrazamos. Y uno, eso era chocante para esa época, todavía lo sería. Que hay un endemoniado por ahí, el gadareno. El hombre vive entre los sepulcros, anda desnudo, huele mal, es un loco, nadie se quiere juntar con él. Vamos donde el gadareno. Está el publicano despreciado por la sociedad, que nadie quiere saber de él. Su familia lo desprecia, es un paria, es lo peor de la sociedad. ¿Qué hace Jesús? A la casa del publicano se mete. Jesús le dijo a los fariseos, las rameras y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. Los pescadores
no eran la crema innata de la sociedad. Los pescadores ocupaban el último renglón. Eran la profesión una de las profesiones más bajas que podía existir. ¿A dónde fue a buscar discípulos Jesús? Pues entre los pescadores. Entonces, cuando nosotros orientamos nuestra vida hacia esas personas, particularmente las más necesitadas, no estamos haciendo otra cosa que seguir el ejemplo de Jesucristo. Cuarto lugar, se requiere dejar las excusas. Porque siempre tenemos excusas, pero siempre tenemos también, siempre tenemos mucho para dar. Si ustedes se fijan, el problema de fondo es la falta de misericordia. El problema es la pereza, el problema es el egoísmo y sí, el problema es la cobardía. Pastor, es que yo vivo muy ocupado, muy ocupado, muy ocupado. A mí nunca me queda tiempo para pensar en nada más sino en mi trabajo. Te quiero recordar algo. El domingo, el Día del Señor, en el Día del Señor es lícito hacer estos 3 tipos de obras. Obras de adoración, obras civiles y obras de misericordia. Las obras de adoración son las que se cumplen acá en el culto público, cuando cantamos, oramos, se predica la palabra. ¿Y es lícito o estamos pecando? Pues es lícito. Las obras civiles son las que tienen que desempeñar ciertas personas en la sociedad para que la sociedad funcione, como los bomberos, los policías, la gente que trabaja en la central eléctrica. Esas personas, bueno, tienen que desempeñar esas labores para que la sociedad funcione. Esas son obras legítimas. Y las obras de misericordia. Las obras de misericordia. Si un día, terminado el culto, tú ves que hay una persona que está en necesidad, vete el domingo a hacer esa obra de misericordia. Y si llegara a pasar que tu mamá, tu papá, tu cónyuge se enferma, tú te quedas atendiéndolo en la casa y estás haciendo una obra que es legítima en el día del Señor. Una obra de misericordia. Entonces, si hay tiempo. Lo que nos falta muchas veces es voluntad. Quinto y último, otra cosa que se requiere, mostrar empatía. Romanos 12:15. Empatía es sentir lo que el otro siente. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. No ver la misericordia simplemente como un deber cristiano, sino como una señal visible de humanidad. Esto también hay que decirlo. Hay personas que no son cristianas, pero son muy humanas. ¿Es verdad? Hay ateos que son muy humanos. Porque cuando ven a otro pasando necesidad, atienden la necesidad. ¿Por qué? Porque tienen empatía, porque saben que así como esa persona está sufriendo, un día él puede sufrir. Sirvo al necesitado porque el necesitado podría ser yo. Y hermano, es verdad, y la vida da vueltas. Y la vida da muchas vueltas. Y hoy eres tú el que está dando, puede ser que mañana seas tú el que está recibiendo. Entonces debes tener empatía. Y debes ponerte en los zapatos del que está sufriendo y darle como a ti te gustaría que te dieran, servirle como te gustaría ser servido. Esa es la regla de oro. Debo hacer con otros como quiero que hagan conmigo. Eso está en Mateo 7:12, la regla de oro. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este es el resumen de la ley. Háganle a otros lo que ustedes quieren que les hagan a ustedes. Así de sencillo. ¿Listo? Vamos a orar.